Muy bien, y en este día viernes 16 de julio, día feriado, pero estamos con nuestra constituyente, nuestro constitucionalista, como cada viernes, desafiando el feriado, por supuesto, pero aquí estamos para analizar una nueva semana de la convención. Marcela Cubillos, Germán Concha, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Hola, Germán. Hola, ¿cómo están? Oye, partamos, vamos directo al grano. Marcela Cubillos, cuéntanos cómo viviste, cómo lo pasaste esta nueva semana desde adentro de la convención. A ver, ciertas cosas que se profundizan de lo que hablamos el viernes pasado y otras en las que se innova, ¿no? Y que podemos agregar. Yo creo que lo primero es que es muy clara una voluntad de la mayoría que tiene la hegemonía y el control de la convención de pasar máquina en esto. ¿Ah? La verdad que uno ve que no hay ninguna disposición ni a tender puentes, ni a buscar puntos de encuentro, ni a intentar que las cosas para las cuales tienen mayoría se busque una transversalidad o una unanimidad, o que cooperen otros sectores distintos con la flexibilidad de acomodar ciertas cosas, sino más bien uno ve a un Partido Comunista y un Frente Amplio que controlan la convención con un poco mareados con esa mayoría y con una disposición a pasar máquina. ¿En qué se ve? Yo diría que ya lo dijimos la semana pasada, ¿no es cierto? Que ellos están a cargo y por lo tanto aquí por primera vez en décadas no le pueden echar la culpa ni a la centroderecha ni tampoco a la centroizquierda. ¿Ah? Aquí tampoco le pueden echar la culpa a la concertación ni a la centroderecha, ni siquiera a los acuerdos que puede hacer la centroderecha con la exconcertación, porque tampoco da para poder tener los quórum que se requieren para poder incidir de verdad en esto. Y yo creo que el espíritu democrático y la voluntad de diálogo se prueba cuando eres mayoría. Porque es ahí cuando tú tienes que decir, a ver, sí, tengo disposición a construir un acuerdo más amplio, aunque tengo los votos para pasar máquina. Y hoy día lo que uno ve es que la voluntad y la decisión es ese ejercicio de pasar máquina. Y eso va a traer dos problemas. Uno, es un desprestigio cada vez más creciente de la convención, porque este mismo mareo que uno ve por pasar máquina, lo ven quienes los dirigen. Yo creo que la actitud ayer del vicepresidente Jaime Baza, exigiendo, ¿qué autoridad puede hacerlo así? Exigiendo a Carabineros que libere a convencionales que estaban en manifestaciones y estaban siendo detenidos, es prueba de ese mareo con el que están actuando. Y después te diría yo que pasaron distintas cosas. A ver, hay un afán por seguir en este excederse de atribuciones, no solamente en la declaración que hicieron de los presos políticos, sino ayer, por ejemplo, con una creación de una comisión de derechos humanos y siempre con el mismo esquema. Se vota el nombre, la próxima semana definimos para qué es y cuál es su mandato. Bueno, yo voté en contra de esa creación, me parece que no existen atribuciones, es una comisión que está fuera del reglamento, no es una comisión para analizar el contenido de los derechos individuales, que va a ser una comisión permanente de trabajo. Y además te dicen, no, votemos al titular y la próxima semana la mayoría la dota de contenido y de atribuciones. También vivimos en suspensión convencional, o sea, la verdad que es parte de la sesión, si no hay acuerdo, en algo de ellos, se suspende de nuevo la convención, cocinan un ratito entre el Partido Comunista y el Frente Amplio y llegan incluso con propuestas arregladas, aunque ya tengan que bajarla de la mesa. Aquí pasó con las normas provisorias, por ejemplo, que en la creación de comisiones nosotros estuvimos dispuestos a coger muchas de las normas de ellos con pequeñas correcciones, los conversamos con la mesa, nos invitaron a la reunión, pero cuando ven que hay disposición, luego suspenden la sesión, se ponen de acuerdo y salen con una propuesta completamente distinta. Y lo último, como para abrir el diálogo también, bueno, y cuando no hay acuerdo, van postergando las decisiones. Todavía no se votan, por ejemplo, las nuevas vicepresidencias, que se aprobaron como hace 10 días atrás, de manera irregular, pero se aprobaron. Bueno, no las votan porque no deben tener acuerdo todavía ni en la manera de votar, ni qué hacer con ellas. Pero a mí lo que más me preocupa es ciertas normas que ya empezaron a circular, que es la propuesta de la mesa para el uso de la palabra. Aquí hay, la verdad, que una falta de respeto a la libertad de expresión coincide muchísimo con lo que es el criterio que ha levantado Jadwe en su candidatura, en no creer en la libertad de expresión, en no estar dispuesto a garantizar la libertad de expresión de todos los constituyentes. Son normas para el uso de la palabra completamente arbitrarias. Primero, qué decir de que siguen dividiendo la convención en identidades, por lo tanto afectando lo que es la unidad, que es requisito fundamental de la democracia, y que los 155 tengan derecho a participar en igualdad de condiciones, con normas tan absurdas que no las tiene para nada la Cámara de Diputados. Tú en la Cámara, si quieres dejar tu opinión, así la sesión dure 2 o 3 días, te van a dar derecho a plasmar tu opinión. Aquí no, son 2 o 3 rondas, ellos deciden a quiénes le dan la palabra, la presidenta decide si quiere ya terminar el debate, porque si ella encontró que ya estaba suficientemente discutido, por lo tanto se acaba el debate.
además con normas que aprobaron ayer, por ejemplo, que la Comisión de Ética podría tener facultades para, si es que tú, no sé, para combatir el negacionismo, la violencia política, pero es cosas que no existen ni siquiera en la ley. ¿Ah? O la presidenta si decide que tú en tu argumentación te estás saliendo de lo que es la línea del debate, también te callan. Entonces, a mí lo que más me preocupa, porque aquí creo que aunque seamos minoría, el derecho a expresarnos, a dejar nuestra posición es fundamental, y las normas que ha propuesto la mesa, que aún no se votan, van completamente en contra de esa línea de respetar la libertad de expresión y van instalando una censura, creo yo, que ningún organismo democrático se puede aceptar. Intenso, Marcela. Intensa semana. Germán Concha, como observador experto, ¿cómo viste esta nueva semana? O sea, yo creo que lo que dice Marcela sobre el control ideológico, por decirlo así, la idea de usted puede hablar en la medida que diga lo que yo quiero oír. En el momento en que empieza a decir lo que yo no quiero oír, entonces se acabó. Eso es muy grave porque no solo refleja un atentado a la democracia en su procedimiento fundamental y en la idea de que todos podemos expresar nuestros planteamientos y tenemos tiempos parecidos, etcétera, sino que además demuestra una mentalidad respecto del rol de la convención. Porque aquí tú estás más bien diciendo, yo no vengo a preparar un borrador de una nueva constitución para Chile, en fin, sino que vengo a refundar, a reescribir la historia, a instalar una determinada visión de manera única. Y por lo tanto, todo lo que se salga de esa visión de manera única tiene que ser eliminado. Es como estas distopias en que te dicen que hay un ministerio de la verdad, y ese ministerio de la verdad se encarga de borrar lo que no cuadra con el discurso oficial, y no solo son distopias, son los regímenes totalitarios en funcionamiento en que cuando tú piensas distinto eres primero disidente, y entonces los disidentes hay que mandarlo a un campo a reeducarlo, que consiste en que piensen como, comillas, tendrían que pensar, y mientras no logras que piensen así, entonces no salen del campo, digamos. Ahí hay un tema gravísimo. Y el otro es las declaraciones que se oyeron esta semana en términos de que sería bueno, no fue buena la palabra exacta es conveniente que algunos de los convencionales sufrieran funas o sufrieran agresiones, que sería conveniente. Eso es gravísimo, porque en el fondo en Chile nos hemos acostumbrado a la violencia, pero ya no estamos acostumbrando a algo que es un paso más allá aún. Primero nos acostumbramos a que se hiciera violencia y no pasara nada. Después nos acostumbramos desde el 18 de octubre a que se dijera que la violencia era como el camino para conseguir cosas, como si este país estuviera militarmente ocupado por otro. Tú oías a algunos intelectuales, algunas personas que hablaban en medios de prensa, algunos artistas sobre todo, y algunos comunicadores, y daba la impresión que a partir del 18 de octubre habían descubierto que Chile estaba invadido y controlado por un poder ilegítimo que había que remover, digamos, que había que sacar por la fuerza, y por lo tanto los hechos de violencia eran hechos de liberación. Ese era un poco el discurso, y que entonces estaban justificados, obviamente. Y una gimnasia intelectual, no tengo otra palabra, como para tratar de decir, no, si la violencia tú veías en la televisión como quemaban cosas y todo, no, pero son hechos aislados. La protesta es otra cosa, entonces no sé, la protesta era lo aislado, digamos, y la violencia era el comportamiento permanente. Pero hoy día ha llegado un paso más allá. Has dicho que hay ciertas personas que no tienen derecho a su integridad, y que por lo tanto cuando se las afecta, está bien que se las afecte, es conveniente, es correcto, es adecuado para el funcionamiento del país. Esto se parece, al igual que el que baila pasa, se parece mucho al nazismo. O sea, cuando la gente decía, no, si el que baila pasa es una cosa simpática, sí, lo pusieron de moda los nazis. Y no tiene por objeto hacer algo simpático, tiene por objeto agredir y tiene por objeto humillar. Ese es el sentido de fondo. Entonces, lo que estamos haciendo es determinar que hay un grupo de personas que no tienen o no tenemos, digamos, derecho a nuestra integridad, no tenemos derecho, y que por lo tanto es conveniente que se nos agreda. Eso es gravísimo. Oye, Eduardo, en una cosa, puedo agregar una cosa a lo que dice Germán, porque hay un ejemplo muy gráfico también esta semana, en eso de que no tienes derecho a pensar distinto. A ver, no solamente no tienes derecho a pensar distinto, no tienes derecho a elegir a alguien que piense distinto, porque esto no es sobre los convencionales, sino sobre los ciudadanos que eligieron
a los convencionales que están ahí. Por lo menos uno llegó con miles de votos de personas que te eligen por pensar distinto. Entonces ahí hay una falta de espíritu democrático y de respeto a la diversidad, o a poner en igualdad de posiciones las distintas opiniones. Bueno, la convencional Francisca Linconao, en una intervención insólita en la convención esta semana, el martes pasado, dice que ella no está dispuesta a aceptar ninguna crítica más por la prensa a la presidenta Loncón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no está dispuesta a aceptar críticas políticas? Entonces, ahí está un ejemplo muy concreto a lo que dice Germán del totalitarismo con el que se está actuando. ¿De qué decir estos privilegios a los pueblos originarios? De verdad, o sea, llegaron con escaños reservados, ya, bien, algunos estuvieron de acuerdo en eso, ya están ahí en la convención. No hay ninguna razón para que sigan teniendo privilegios adentro de la convención. Yo les digo una cosa, van a faltar representantes de escaños reservados para repartirlos en todas las instancias que los están repartiendo, en las vicepresidencias, no sé cuántos por comisión, etcétera. Entonces, esto de seguir dividiendo en entidades y dándole a unos privilegios por sobre otros, cuando todos fuimos elegidos democráticamente y todos tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones. Oye, una pregunta. El gobierno presentó ayer un proyecto de ley para precisamente combatir la amenaza, la coacción, los hostigamientos. Los vimos, por supuesto, esta semana. Lo que cita, el episodio que cita Germán tiene que ver con el convencional Jorge Baradit, ¿no? Que dice, mire, es conveniente que ellos también prueben un poquito de violencia. ¿Ustedes creen que un proyecto como el que se presenta ayer, que dice que se va a hacer con máxima celeridad la discusión, primero, tiene opciones de ser votado y sancionado y aprobado en el Congreso? Y segundo, ¿servirá para estos fines, Germán? Lo que pasa, Eduardo, es que claro, la herramienta legislativa es una herramienta que el sistema institucional usa y es parte de lo que tiene como instrumentos, pero la herramienta legislativa tiene que ser concorde con la manera en que tú ves la vida, con cómo funciona la sociedad, digamos. Entonces, si tienes una sociedad en que la gente cree que esto está bien, claro, tú desde la ley puedes tratar de hacer otras cosas, pero de partida no sabemos si los parlamentarios que tienen que aprobarla van a estar dispuestos a aprobarla, digamos. O sea, si el Congreso, lo decíamos antes, si el Congreso se empieza a convertir en un buzón de la Convención y entiende que le tiene que hacer caso y que tiene que seguir lo que la Convención diga como suerte de orientaciones de su trabajo, bueno, vamos a terminar con parlamentarios que van a decir que también encuentran que es conveniente que algunos grupos sufran la violencia, entonces esto no se va a aprobar. Ya tienen la historia de lo que pasó con la ley de la llamada ley antibarricadas y la discusión, todo lo que costó establecer una normativa que básicamente era proteger o castigar a quienes destruían cosas, hasta compensar en dos situaciones. Si tú recuerdas, entre el 18 de octubre en adelante, se hacía mucho en el discurso, de nuevo, énfasis en, no, si no es tan grave porque no han afectado personas. Lo que están haciendo es otras cosas. O sea, lo que usted me está diciendo es que saquear, destruir, quemar, hacer pedazos tiendas, casas, eso no es grave. Mientras usted no hiera o mate a alguien, quémele la casa, hágale pedazos las cosas, rompa, eso no da lo mismo. Eso es validar la violencia, digamos, o sea, no tiene otro nombre. Entonces, cuando tú tienes eso como discurso, cuando los parlamentarios y autoridades intelectuales defienden eso y dicen, no, eso está bien, claro, es difícil que una norma que lo que pretende es volver a un estado de cosas razonable, que es la discusión política, en que tú no te agredes, en que la violencia está prohibida, pero sí, de nuevo, la violencia se considera que fue necesaria o positiva. Yo te insisto, a mí lo que me llama la atención es que hay una visión aquí detrás, como que Chile hubiera estado ocupado por un poder ilegítimo y esta fuera una revolución estilo proceso de independencia, y que por lo tanto tú no te quedó alternativa más que... eso es muy raro, porque si eso es así, entonces no resulta lógico que las mismas personas que dicen eso ocupen cargo en el sistema institucional de ese país que se supone que los ocupa, se presenten al candidato, ganen, estén dispuestos a asumir cargos conforme a ese sistema institucional que dicen que los oprime, los persigue y los trata como que fueran ciudadanos de segunda categoría. ¿Cómo que ciudadanos de segunda categoría? Que ciudadano de segunda categoría es electo para un cargo, tiene decisiones, puede llegar a presidir asamblea.
Entonces, ¿de qué me están hablando? Digamos, esto se parece, perdón la comparación, pero creo que África, esto se parece a la persona que dice no soporto a mi papá, encuentro que no sé qué, pero que viene en la casa de los papás y los mantienen los papás, digamos. Entonces, yo soy bien crítico de cómo funciona, pero el subsidio y que me mantengan la vida, no, ese no es el problema. Entonces, lo mismo, si yo considero que el régimen es completamente institucional, ilegítimo, incorrecto, entonces no puedo ocupar cargos en él. No me puedo presentar de candidato, claro. No puedo presidir asamblea. Hay una contradicción en los términos, digamos, y es muy grave decir que un régimen democrático que garantiza derechos, que permite que los mismos que reclaman ganen, es ilegítimo, porque entonces, ¿qué legitimidad tienen ellos? ¿De dónde vienen, digamos? Oye, hoy día, sí, Marcela quería agregar algo, sí. Sí, una cosa corta en relación al proyecto de ley, lo que dice Germán. Aquí el peligro y el problema es que efectivamente hay sectores que ya validan la violencia como forma de acción política. Y cuando te dicen a ti que tú no tienes derecho a pensar como piensas, no tienes derecho a pensar, entonces, bueno, tengo derecho a silenciarte de la manera que sea, porque tú no tienes derecho a pensar como piensas. Yo quiero hacer un alcance, que es que aquí esto no es algo que sea grave solo respecto a los convencionales. Aquí hoy día los afectados podemos ser los convencionales que pensamos distinto a esta izquierda radical que además hegemoniza la convención. Aquí se está elaborando una constitución por gente que piensa así, por lo tanto, y que tiene las mayorías para poner en la constitución normas como esta y criterios como estos. Entonces, hoy día los afectados por el derecho a la libertad de expresión somos los convencionales que pensamos distinto, pero mañana puede ser cualquier ciudadano, porque probablemente en la constitución quieran poner estas normas de censura, de falta de la libertad de expresión, de sentir que tienes derecho a silenciarte si piensas distinto. Y cuando tienes derecho a silenciarte porque piensas distinto, porque no es correcto a juicio de ello que tú pienses como pienses, bueno, ahí, como dirían ellos, ¿no es cierto?, todas las formas de lucha y cualquier forma va a ser válida, tengas las leyes que tengas. Oye, un último tema en los minutos finales, titular principal del Mercurio hoy día, que la coordinadora Arauco Malleco, que bueno, que ha estado muy, por supuesto, en la noticia por hechos muy violentos ocurrido la semana pasada, plantea que los mapuches que están en la convención, en el fondo están haciendo un acto de sometimiento. Bueno, la convención está presidida ni más ni menos que por una integrante del pueblo mapuche. Entonces yo no sé cómo habrá resonado eso, Marcela, no sé si tú ves a los integrantes de los pueblos originarios ahí que sienten que están en una especie de sometimiento en la convención. Ellos actúan siempre en la lógica de que necesitan y requieren privilegios por lo que ellos consideran décadas de sometimiento. O sea, tienen una participación en la convención desde la posición que ha señalado Germán, siempre reclamando privilegios adicionales, justificando esa exigencia de privilegio. Creo que las declaraciones de ayer es como este sector, ¿no es cierto?, de la CAM elige la violencia, elige la guerra y no un camino institucional. Y yo creo que lo que hay ahí es más bien una estrategia. Es bien similar, lo voy a decir, a lo del Partido Comunista, ¿no es cierto?, cuando llama a rodear la convención, pero al mismo tiempo se presentan a la convención. ¿Ah? Y ahí tienes a Hugo Gutiérrez y tienes a Barraza sentados como convencionales. Es decir, la democracia cuando me sirve y cuando no me sirve la democracia recurro a la violencia porque mi causa es tan legítima que puedo recurrir a todas las formas de lucha. Yo haría además un comentario. Germán, ¿cómo lo ves tú? Eso te quería comentar que creo que hay un tema como de lo que dice Marcela, de una estrategia de tener, como se decía antes, un pie en la calle y un pie en la institucionalidad, digamos, de manera de administrarlo según, cuando conviene usar uno, uso uno, en fin. Pero además creo que hay un objetivo de reescribir la historia. O sea, aquí no hay una tensión o una idea de preparemos o trabajemos en una regla hacia adelante, sino que establezcamos una visión oficial de cómo fueron las cosas hacia atrás. Y por lo tanto prohibamos una lectura distinta del pasado, que quedó muy de manifiesto, me parece a mí, en el primer discurso de la presidenta de la convención. Porque no es una lectura de los últimos 30 años ni de los últimos 20, es una lectura de los últimos 500. Y es una lectura. O sea, lo que hace es decirte, mire, yo entiendo que los últimos 500 años de América hay que leerlos así. Y si usted no los lee así, no participa de esta conversación, digamos. No me puede decir que usted tiene un legítimo matiz, que considera que aquí esto no es tan así, que esto se podría mirar de otra manera. Por último, que tiene una visión de principios distinta, que está dispuesto a discutirla,
que está dispuesto a discutir a partir de hechos, a intercambiar opiniones. No, esta es una versión oficial que tiene una instalación oficial y que si tú la discutes está fuera de la conversación, que también se traduce en la imposición de un lenguaje que tampoco es el idioma, sino que es una jerga, y con todo respeto, no quiero mezclar la legítima discusión sobre los derechos o la igualdad de derechos de las mujeres con la jerga del lenguaje inclusivo que al final se vuelve ininteligible. Tú necesitas, una de las condiciones fundamentales de la institucionalidad es que se hable el idioma más formal posible para que todos nos entendamos. Es cierto que hace 200 años se hablaba un castellano más formal que el de hoy día, de acuerdo, pero siempre has elegido en el país que sea la versión más formal de tu idioma. ¿Para qué? Para que todos nos podamos entender y la institucionalidad sea lo más clara posible. Hablar en jerga es hacer eso imposible. Pues entonces, ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo logramos saber qué es lo que queremos decir? ¿Cómo hacemos que eso coincida con el resto del ordenamiento? Hay ahí un problema, pero hay un problema basal que está detrás de eso, que es creer que yo puedo desde el poder reescribir la realidad completa, que el poder no tiene límites en el fondo. Y de nuevo, esto no tiene nada de original. Esta es la Revolución Francesa poniendo año cero. Es cambiándole el nombre a los meses, entre 1792 y 1806 esto se vivió. Partamos con el año cero, cambiemos el número a los años, cambiemos el nombre a los meses, cambiemos el nombre a los días. ¿Por qué? Porque queremos hacer una demostración de que no estamos sujetos a nada, ni al mundo cristiano, ni a la tradición romana. O sea, no es la hoja en blanco, es la soberbia llevada a un nivel sencillamente infinito, en que tú dices, no hay historia. No hay historia, no hay avance, no hay humanidad, no hay nada antes que yo. Porque yo lo voy a corregir todo y el poder no tiene límites. Siempre se comentaba en tono sardónico, digamos, perdona que termine, pero tono sardónico, que en algún momento en el Parlamento chileno un parlamentario propuso derogar la ley de la oferta y la demanda. Y todos se reían de esta historia, en fin. Bueno, así como vamos, no sería raro que tengamos a la convención queriendo derogar la ley de gravedad, digamos, porque va a entender que puede, que no hay límite, digamos, que la realidad no es límite para nada. Oye, abogado, prepárate para que el artículo de la Constitución diga que la Constitución asegura a todas las personas, claro, porque si lo van a poner por escrito el lenguaje que usan para dirigirlas con... Claro, ya vamos a tener que tratar de entender qué significa eso. Muy bien, eso es todo por hoy en nuestro podcast con nuestra constituyente Marcela Cubillos y nuestro constitucionalista Germán Concha. Muchísimas gracias, perdón por hacerlos trabajar en día viernes, pero bueno, en día viernes feriado, por supuesto, y eso es lo que nos toca. Muchas gracias, un programa muy entretenido y nos vemos el próximo viernes. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.